Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con la economista Patricia Goto. Patricia, justamente nos estabas comentando el tema de la inflación, se está teniendo una convergencia un poco más rápida. Te quería preguntar en torno a lo que es el componente principal de la inflación, que son los alimentos y los combustibles básicamente. ¿Qué dinámica estamos observando con esto? Tal vez la inflación en torno a los alimentos es la que se mantiene como más persistente. ¿Eso genera cierto tipo de presiones o ya se está viendo niveles de relativo acomodo hacia lo que serían niveles más normales? Bueno, por un lado, el componente que más incidió en la suba del año pasado es el componente del combustible. Allí vemos una desaceleración significativa, que es básicamente también lo que nos está llevando nuevamente hacia la meta del 4%. En torno a los alimentos, es un componente bastante volátil y que tiene como causas factores exógenos que son difíciles de pronosticar realmente, ¿no? Allí lo que vemos es de que un componente puntual, que es la carne, es el que está un poco presionando a lo que es la agrupación de alimentos, y allí también hay que estar bastante atentos a lo que es la demanda externa, porque bueno, hablábamos un poco también de las presiones por el lado de la demanda externa y también de la producción local, que hacen realmente a la oferta local que termina incidiendo a los precios. Así que bueno, es un componente a seguir monitoreando, ya que podría llegar a representar ciertas presiones al alza también. En los otros segmentos que componen la inflación, Patricia, ¿ya se está teniendo mayor normalidad o hay todavía algunos en los cuales se observan presiones al alza? No, realmente estamos viendo un indicador de la inflación núcleo, que la llamamos, al que nos sirve un poco de termómetro a lo que es la demanda y de alguna forma nos emite ciertas señales de alerta sobre la posición también que tiene que tener la política monetaria respecto a la inflación. Estamos viendo un indicador bastante estable en lo que va del año, sin muchas presiones al alza, en la misma línea que está creciendo el IPC global, lo hace el IPC núcleo, así que eso también es una noticia alentadora, sobre todo para los hacedores de política que van a tener que tomar decisiones al respecto. Justamente, Patricia, en torno a la tasa de política monetaria, con una inflación menos presionante, menos importante en términos de resultados, ¿se podría ir pensando ya en ese camino de ir bajando la tasa de política monetaria, teniendo en cuenta de que se prevé para este segundo semestre del año esos ajustes? Pero bueno, de repente lo que todavía no se tiene mucha certeza es cuándo mismo y en qué intensidad. Así mismo, es un escenario probable, de hecho, que el mercado espera que la reducción de tasas inicie este segundo semestre del año. La inflación parece acompañar este proceso, está dando señales alentadoras para que esto finalmente se concrete. Ya venimos de un periodo largo de tiempo con tasas de interés bastante elevadas para lo que es la historia un poco de la economía paraguaya, así que pareciese que las condiciones monetarias ameritan ya iniciar con un proceso de reducción gradual de la tasa de interés. Ahora, el timing de esto ya queda un poco en cancha de lo que decía el Banco Central, que también hay que decir es un Banco Central bastante conservador en el manejo de la política monetaria, y es muy probable que esperemos a que las condiciones de precios puntualmente se acomoden y muestren señales de sostenibilidad en el tiempo, como para que ese inicio o el giro monetario finalmente se concrete. Nosotros creemos que las condiciones ya están mostrando esa sostenibilidad y ya también el mercado un poco pricea esa reducción de tasas en los próximos meses. Así que vemos como un escenario probable por lo menos algunas reducciones ver en lo que resta del año. Eso en cuanto a lo que es la presión internacional, Patricia, el escenario también está un poco mejor con relación a meses anteriores. Hay dentro del escenario internacional mejores perspectivas que permitirían también ir tomando esas decisiones de ir bajando la tasa de política monetaria. Sí, así mismo, hay que recordar que el fenómeno inflacionario que vivió Paraguay en realidad fue un fenómeno global. La mayoría de los países del mundo había atravesado por una situación similar. Entonces vemos de que la postura de la mayoría de los bancos centrales fue la misma, ¿no? Una política monetaria contractiva
que luego de la pandemia, donde había sido sumamente expansiva, se vio en la necesidad de reacomodar básicamente el perfil y poder hacer frente al fenómeno inflacionario que afecta bastante, sobre todo al poder adquisitivo de las personas. Entonces, lo que sucede afuera también es muy relevante para Paraguay, sobre todo porque somos un país tomadores de precio también. Somos un país importador que absorbe básicamente los shocks en términos de precios, así que habría que estar muy atentos también. Lo que estamos viendo a nivel global es una desaceleración también unánime, por lo menos en la mayoría de los países. Estados Unidos es una referencia a tener en cuenta. La política monetaria en Estados Unidos hay que tenerlo en cuenta también a nivel local para las decisiones que se lleguen a tomar. Y los últimos datos, indicadores económicos de Estados Unidos están también acompañando un poco este proceso similar al de Paraguay, donde también es probable que se inicie también un giro monetario. No sabemos si en lo que resta del año o más hacia el 2024, pero las expectativas también son más alentadoras de acuerdo a los últimos datos que se tienen. Patricia, y cuando hablamos de la cotización del dólar, teniendo en cuenta su peso dentro de la canasta, en lo que corresponde a la inflación y consecuentemente a la tasa de política monetaria también, ¿qué dinámica o qué peso están viendo teniendo en cuenta de que hay cierta estabilidad en lo que es el mercado cambiario en cuanto al tipo de cambio, pero en cierto modo hay una depreciación sostenida del guaraní? Es una Sí. situación también que no se está dando de repente en otros países y bueno, siempre eso tiene también su impacto en términos de competitividad y otras cuestiones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves este punto en particular y qué peso podría tener dentro de ese camino también de menor inflación y bueno, tal vez ajustes a la baja de la tasa? Sí, así mismo es un factor relevante también el comportamiento del dólar para la política monetaria puntualmente y también en la economía real, porque bueno, hablábamos del tema de la competitividad con las economías vecinas, así que es clave también el comportamiento que tenga el dólar. Lo que estamos viendo es, si miramos un periodo reciente, los últimos 12 meses, es una depreciación de nuestro tipo de cambio. El dólar pasó de niveles de en promedio 6.800 en la mitad del año pasado a 7.250 más o menos que promedia en lo que va del 2023. Es una depreciación de alrededor del 6% si miramos el último año, así que sí vemos esa sostenida depreciación. Ahora, en lo que va del año el comportamiento parece más estable. Decíamos que oscila en promedio en 7.250 guaraníes, no vemos grandes picos ni al alza ni a la baja, esto se está manteniendo y es un comportamiento contrario un poco a lo que muestran las economías de la región, donde sí se ve un debilitamiento del dólar y también se está viendo eso a nivel global, muy ligado a lo que es la política de la Fed y la expectativa que hay respecto al movimiento futuro de tasas. En Paraguay siempre ocurre en general este tipo de fenómenos donde el guaraní se mueve en dirección contraria a lo que son las monedas de la región y eso también tiene su impacto a nivel de competitividad. Ahora, eso es lo que nos da la pauta de que las variables domésticas son las que están explicando un poco el comportamiento del tipo de cambio a nivel local y es donde hay que ponerle un poco el foco del análisis para también avisorar el comportamiento futuro del dólar. Ahí me gustaría mencionar de que Paraguay viene con un reacomodo en lo que es su mercado cambiario, luego de varios años de ciertas distorsiones, sobre todo por el lado de la oferta de divisas, ¿sí? Si recordamos lo que fue el año de pandemia y también el 2021, hemos tenido un ingreso significativo de divisas producto de las colocaciones de deuda soberana para hacer frente justamente a la crisis sanitaria y eso generó mucha distorsión, ¿sí? En un mercado cambiario pequeño como el nuestro, lo que son los fundamentos económicos. Una presión en el segundo semestre de la dinámica importadora, generalmente se demandan más billetes en la mitad del año, ¿o te parece qué tipo de cambio? Bueno, como para ir incidiendo en cuanto a lo que es el tipo de cambio. Bastante bien determinada, tanto las fuentes de ingreso como también las fuentes de demanda que existe en nuestra economía. Ahora pasa algo con el dólar, que en general no se ve mucha estacionalidad como se dice que hay, ¿sí? En general las variables financieras tienen esa dinámica, no hay mucha estacionalidad. Se habla mucho, por ejemplo, del ingreso de divisas por exportación de soja, que en general presiona a la baja. En realidad ese comportamiento no se ve tal cual se espera. Y lo mismo sucede también con la demanda de los importadores, que también está un poco más distribuida en lo que es el año y el impacto no es tan puntual como se espera que sea, ¿sí?
Para adelante, habría que tener en cuenta más bien la posición de la política monetaria a nivel local. Si el Banco Central efectivamente comienza a reducir la tasa de interés, eso sí podría llevar a un aumento de la demanda de la divisa norteamericana y con ello presionar nuevamente a su valor. Ese es probablemente el factor a tener en cuenta para lo que resta del año, para visorar un poco el comportamiento futuro del dólar. También hay que recordar que el Banco Central, perdón, el Ministerio de Hacienda colocó deuda soberana recientemente. Eso va a significar un aumento del ingreso de divisas nuevamente y es el Banco Central el que va a salir a colocar en el mercado cambiario nuevamente. Así que probablemente veamos cierta presión a la baja en estos meses y ya nuevamente retomando la presión alcista más hacia finales de año, un poco ligado a lo que hablábamos del perfil de la política monetaria. Patricia, en líneas generales, para ir resumiendo un poquitito todo lo que estuvimos comentando, se espera un buen año para Paraguay en materia económica, con crecimiento económico, con menor inflación que en años anteriores y con cierta estabilidad en el tipo de cambio, entre otras cuestiones. Es decir, el panorama hasta el momento ratifica lo que había sido las previsiones, inclusive un poquitito por encima estamos de lo que se había previsto a inicios de este año. Sí, así mismo, las perspectivas son muy alentadoras para el 2023. Va a ser un buen año económico, más acostumbrado a lo que Paraguay venía mostrando en la última década, apoyado en los sectores motores, que son el agro, la producción de energía, que son los sectores tradicionales, pero que también tienen un efecto derrame sobre otros sectores. En términos de inflación, tipo de cambio, estamos viendo una convergencia de acuerdo a lo esperado. También hay que decir de que esa estabilidad macroeconómica que Paraguay mantiene hace de que estos riesgos no sean tan significativos y que en general el efecto de la política monetaria sobre el control de precios sea mucho más eficiente que lo que podamos ver en otras economías. Así que eso también hay que resaltar de lo que es Paraguay hoy.